Hablando de negocio, como siempre. ¿Cómo así? Ah, ¿Se mojó ayer o qué? ¿eh? Digo, ¿se mojó cuando venías hacia Ahora acá? mismo, no. Todo bastante bien. Estaba en el Colegio Médico Dominicano, Ajá. en un taller, la Comisión de Educación de la que formo parte, estaba trabajando precisamente un tema sumamente importante que tiene que ver sobre el lavado de activos, la prevención del lavado de activos. Ok, muy importante. Muy importante, sobre todo ahora que hay tanta convulsión en torno a la corrupción, en torno a los sujetos expuestos y todos esos temas que muy bien trató eh, la doctora. La doctora estuvo al frente de ese proceso y generó lo que fue una conmoción social, porque nosotros, la misión de nosotros es despertar la conciencia global, universal, la conciencia nacional a nivel local y en el punto donde uno precisamente se establece. Entonces, uno de los elementos que se da es sobre la informalidad en la producción, en la movilización del capital, del dinero y cómo se mueve el dinero. Producto de actos ilícitos, ¿no? O de actos Corrupción, ilícitos. tráfico de drogas, Eh, o sea, el narco... El narcotráfico, Ok. el financiamiento del terrorismo, el mismo tráfico de personas, de personas, de la trata de haitianos, blancas, ¿no? trata de blancas. ¿Por qué le dicen blancas? Porque Bueno, porque en hay general, muchas personas de color moreno y se dice No, trata de blancas. no, porque en ese término entonces se conceptualizaba el proceso de esclavización. Entonces, el proceso de esclavización tenía que ver con los portugueses, que fueron los que permearon la casa de afrodescendientes, que como debe llamarse, sobre todo en África Central, en el mismo Congo. En el Congo se dio una situación con el rey Leopoldo, que hasta lo mutilaba. ¿Y la Pero, África del Norte, doctor? La África del Norte, la que hace frontera con España, ahí, no, por ahí mismo. en Melilla, en Ceuta, Exactamente. ahí Que- en el estrecho famoso. De Gibraltar. Exacto. De donde está el peñón de Gibraltar. Y donde está un concepto que era lo que permeaba en el tiempo del almirante, que era que fuera de ahí no había más nada. Por eso se llamaba plus ultra. Habían dos columnas. Y esas dos columnas se sobreentendía que después de esas dos columnas ya no existía más nada, que lo que había era un derricadero, Ajá. pero que entonces Cristóbal Colón escuchó a unos navegantes que por el estrecho de Bering, que Antes de él llegar a España Tenía información. a ofrecerle este proyecto a los reyes católicos de la época, estuvo en Portugal. En Portugal. Ante los reyes de Portugal, nada más que eso no le hicieron caso. eh, Para que primero él le presentó el proyecto, según tengo entendido, ¿no? En Italia a las autoridades italianas, no le hicieron caso. Luego se va a Portugal, hablo de Cristóbal Colón, Sí, un poquito sí. de historia. exactamente. Luego se va a Portugal, ¿no? Sí. Incluso tuvo varios meses esperando la cita, vamos a llamarle así, Sí. con la corte para presentarle el proyecto del famoso no descubrimiento de América, porque eso no existía para ellos, sino la nueva ruta de la seda De las especies. De las especies, perdón. La seda del Sí, otro lado, del otro por lado, Turquía. Turquía, el Sí, Bósforo. el y eso. Bósforo, sí. El proyecto era buscar una nueva ruta que acortara la distancia para buscar las especies que en esa época eran el oro molido. Sí. ¿Verdad? Y España, un reino muy endeudado en ese momento, Sí. necesitaba de nuevos rubros para poder tratar de saldar sus deudas con los bancos londinenses y con los bancos italianos, en este caso con los bancos procedientes de los Medici, Ese. De Italia. Italia, o pero sea, específicamente de Venecia de Venecia y Florencia, ¿no? y Florencia. Exacto. Entonces, Que por eso se hablaba del florecimiento, precisamente de las artes, todo explotó ahí, Entonces la música. él, cuando llega a Portugal, después que le dan la cita, hablo de Cristóbal Colón, volví y repito, Sí, le dicen que no. Y no, Sí. ese tipo está loco. sí. No sé cómo consiguió agenciarse
Yo te voy a decir. la cita con los reyes católicos en ese momento, Fernando De Aragón e Isabel de Castilla. de Castilla, los famosos reyes católicos, que no sé por qué ni cómo, dijeron que sí. Y financiaron el viaje, el proyecto de Cristóbal Colón hacia la ruta de las especies, que terminó siendo el descubrimiento de este Muy continente. bien. Eso sí te lo puedo decir. A ver, dígame. Resulta que... Antes que entremos en la política de aquí. No. Siempre estamos en política de aquí, siempre estamos en negocios. Informaciones económicas, que ayer pasó un evento muy importante en el país. Claro. Pero sígame diciendo. Entonces se da el tema de los reyes, se da el tema de Cristóforo Colombo. Cristóforo Colombo. Sí, entonces se presenta y convence al cardenal Cisneros. Es el cardenal Cisneros, que era el confesor de la reina y de los hijos de la reina, quien la convence. Entonces Fernando nunca estuvo de acuerdo, ellos estuvieron en contraposición. Su majestad vende las joyas y las empeña o las vende, lo que sea. Y se embarca en ese proceso. Porque el cardenal la convence. Sí, era un cardenal sumamente... Él lo que no llegó fue a ser papa, pero él tenía una persuasión y una capacidad de generar convencimiento en las personas. Doctor, España, que fue la cuna del catolicismo hispanoparlante, Sí. hoy en día es todo lo contrario. Aunque el Papa ha estado un par de días y ayer creo que estuvo en Barcelona, Sí. y había más de 10 millones de personas, pero España se ha alejado en términos de la doctrina católica, de la militancia en estos últimos tiempos, contrario a lo que ocurría en esa época. Porque si alguien marcó el catolicismo en el mundo, sobre todo en este continente, en los países de hispanos parlantes, fue España. Bueno, porque allá en España se dio la situación de los dominicos, en España se dio la situación de Torquemada. Torquemada era el jefe de la Inquisición o del Santo Oficio, que precisamente convencía sobre todo a los de origen judío, que se llamaban sefardí, y los hacía o convertir o los expatriaban, y por eso hay tantos judíos que en ese tiempo no existía un arraigo, y precisamente el judío era un emigrante. Amén de que España tuvo casi más de 400 años 800. dominados por los árabes. 800 años dominados por los árabes. O sea, había sí. una preponderancia Sí. y una cultura árabe. Nada más hay que ver en Granada el palacio de Alhambra, o le dicen Alhambra, pero es Alhambra. Alhambra. Entonces, Bueno, marcó, fíjate, no marcaron el idioma. No pudo penetrar con el lenguaje, que es lo que determina, no pudo penetrar con el lenguaje, pero sí con las figuras, las figuraciones. Todo aquello que comienza con AL es de origen árabe. Alhambra, inclusive los nombres. Entonces se generó esa situación de imprimir en la cultura, sobre todo en la arquitectura, sí, porque claro, las personas dejaron su sello desconocen precisamente la gran capacidad matemática de los árabes, que, bueno, para eso la computadora, ahora mismo tenemos la computadora debido a un gran árabe, Algoritmi, que era el que generaba precisamente esos algoritmos que hoy son imprescindibles, hasta inclusive para la comunicación. ¿Cuál es la parte de España que a usted más le gusta, doctor? Bueno, usted vivió en España un tiempo. En Valencia, la Universidad de Valencia, la Universidad Católica de Valencia, estudié en el Instituto Europeo de Posgrado, en el Tecnológico de Tenerife. Somos de Tenerife, nosotros somos del Tecnológico. Bueno, usted de Monterrey, el Nuevo León, que es un derivado de León, que León está en España, al norte, en la parte occidental. ¿El Reino de León? En la parte occidental precisamente de España.
haciendo frontera con A mí Francia. déjeme, mire, doctor, usted se queda con Valencia, a mí, No, déjeme, no. a mí déjeme con Madrid. Madrid, pero ahí está vamos al cantejón ahí está precisamente el gran dicho de ver Madrid y morir, porque los madrileños la D no la pronuncian como D, sino como S, ver Madrid y morir. Bueno, bien señores, mientras tanto, pequeño, vamos a una pausa. Ok. El pequeño no está en negocio. Nos ¿no? quedamos en España, te parecía. Sí. Pero después de la pausa vamos a hablar un poquito y vamos a poner puntos de vista sobre las nuevas medidas económicas que el gobierno, a través del ministro de Hacienda, el señor Magín Díaz, presentó al pueblo, medidas que serán enviadas a partir de este lunes al Congreso de la República para que puedan ser aprobadas. Vamos a hacer algunos pequeños detalles, porque la verdad que ayer recibimos la información y tendríamos que estudiarla más minuciosamente. Pero vamos a darlo y vamos a poner algún punto de vista sobre esta. Regresamos enseguida, por favor, no le cambien aquí en su programa Políticas Públicas. Hace aproximadamente un mes y algo, el gobierno de la República Dominicana, en una reunión de ministros encabezada por el presidente de la República y la vicepresidenta, presentó al país algunos ajustes, o un plan de ahorros, mejor dicho, desde el punto de vista ejecutivo, es decir, desde el gobierno central, para tratar de mitigar en el aspecto económico las incidencias, los resultados lamentablemente negativos para todo el mundo casi, a raíz del conflicto bélico entre Estados Unidos, Irán e Israel allá en el Medio Oriente. En ese momento el gobierno presentó, vuelvo y repito, un sinnúmero de ítems para poder demostrar o buscar llegar a la cifra de 40 o 50 mil millones de pesos en ahorro desde el gobierno central para mitigar, subsidiar, financiar los programas sociales que son los que se ven más afectados en este tipo de conflictos, doctor. Sí. Bueno, y ahí vimos, nosotros lo discutimos también Así. en el hermano programa de los sábados del nuevo diario, de Políticas Públicas en Línea, Sí. y tuvimos en ese momento algunos comentarios. Ayer, el mismo gobierno ya lo sabíamos, pero ayer oficialmente, el mismo gobierno a través de su ministro de Hacienda o del ministro de Hacienda, el señor Magín Díaz, presentó a la población dominicana un plan de reformas, sobre todo para buscar ingresos al gobierno central por un monto aproximado de entre 40 y 50 mil millones de pesos, que si nos vamos a términos matemáticos, podría parecerse al ahorro que supuestamente anunciaron hace un mes, y ahora a este nuevo plan, buscando más dinero, es decir, ingresos, son la misma cantidad. Si yo fuera matemático, podría decir que hay una dicotomía o hay una incoherencia, pero no me voy a meter en eso hoy. Mañana sí, lo voy a desmenuzar y voy a hacer mi tarea en la plataforma del Nuevo Diario TV. Pero bueno, ayer el gobierno, el equipo económico presentó, vuelvo y repito, algunas de las reformas, algunos de los planteamientos que va a hacer para poder generar ingresos entre 40 y 50 mil millones de pesos en lo que resta de este año 2026. Vamos a ver exactamente cómo lo dijo en la voz de Magín Díaz, el ministro de Hacienda, para introducir la información. Vamos a ver, dirección. Yo lo dije con números, esperamos unos 35 mil millones de pesos, que no es ahorro. ¿Qué renglones? Porque ahorro es cuando baja el gasto, no es reasignación de gasto. Gasto no esencial, y yo te lo mencioné. Viaje, viático, publicidad, compra de bienes y servicios, transferencia corriente, porque estamos tratando también de no desplomar la inversión pública. Don Bernardo lo dijo. Lo peor que puede hacer el gobierno es bajar la inversión pública en esta coyuntura para que no caiga. Ven. No. Parece que Magín se nos adelantó. Sí, pedimos excusa. Pedimos excusas porque en lo que dirección busca las palabras que dijo ayer. Pero parece, doctor, Sí. yo no había visto esto. No. En el guión no, este no estaba. Sí. Pero parece que se nos adelantó o nos escuchó
el comentario que hicimos hace unos instantes, donde hablábamos de ahorro o de ingresos, de 50.000 millones de ahorro o 50.000 millones de ingresos, que matemáticamente podrían parecer números iguales, pero el concepto y la forma es diferente. Claro. ¿Verdad? O sea, ahorrar 50.000 millones es una cosa y obtener 50.000 millones de ingresos es otra cosa, es otra forma. Así es. ¿Qué usted cree? Bueno, precisamente como vocero de la Voz Social, que es una organización con más de 400 profesionales y especialistas de multisectoriales, que dirige precisamente el gran economista, fundador, podríamos decir, padre de la economía dominicana, Fernando Margual, con quien nos encontramos recientemente sí. en Cafecito. Hace par de días que nos encontramos con él. En Bellavista Mall. Entonces le enviamos un saludo y ahí siempre estamos haciendo análisis positivo con la finalidad, aunque de diferentes partidos, hay tendencia de izquierda, de derecha, de centro, ahí nosotros precisamente develamos algunos temas. Y además el presidente de CAPIME, el Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Héctor Sánchez, ha hecho una serie de propuestas en las conversaciones que hemos tenido. Establece puntos importantes que es bueno validar para no detener los negocios, para no impactar en los negocios y en las negociaciones de una forma formal e informal de la nación. Yo quería que tuviésemos a mano, parece que sí, ha habido una confusión aquí en la producción. Pero bueno, yo les voy a decir más o menos, a grandes rasgos, los puntos que planteó en este nuevo plan de reestructuración para obtener más ingresos el gobierno central. Más o menos les voy a decir que aumentó el impuesto sobre la renta a las personas que ganan de 400.000 pesos en adelante como salario mensual. Aumentó de un 27, o propone, porque todavía no es ley hasta que el Congreso no lo apruebe la semana que viene, pero es casi un hecho. Propone aumentar el impuesto sobre la renta a aquellas personas que devengan salarios de más de 400.000 pesos en adelante, de un 27% que es actualmente a un 30%. Lo que veo interesante, pero he podido captar las reacciones adversas precisamente y el sentimiento de la clase social de altos ingresos, porque tenemos que considerar que es una clase social privilegiada en el sentido de que o tiene luces intelectuales, o tiene herencia, o tiene un legado, una trayectoria en lo que es el poder adquisitivo y el poder de haber recibido una herencia, porque el que recibe una herencia... Es otra cosa, doctor, porque aquí estamos hablando de los salarios mensuales. Sí, no, ahí te voy, porque entonces ese generalmente crea empresas, y en esas empresas se establecen unos escalamientos, y hay quienes son considerados los altos ejecutivos, lo que es considerado el elemento gris de las empresas, o sea, lo que producen precisamente la idea, lo que producen el movimiento real de la economía. Y sabemos que aquí son tres sectores, la cúpula de tres sectores, lo que producen el movimiento y la confianza de que los bancos y que... Yo no voy a estar de acuerdo con usted. Ah, está bien. No, porque realmente eso una persona... Bueno, vamos al debate. Una persona que devenga un salario de 400.000 pesos mensuales, está bien que pague más impuestos, porque en sociedades como la de los Estados Unidos y en muchos lugares, en muchos países europeos, son los más gravados. O sea, y aquí, según los datos que tengo, la la base impositiva de los que ganan 400.000 pesos o más mensuales como salario, la alta gerencia, 5.900 personas, o sea, son 6.000 personas que sobre la base registrada, en términos impositivos, lo que ganan eso, o sea, que no son tampoco de los 11 millones de dominicanos y de los 6 o 7 que trabajan, solamente 6.000, o sea, doctor. Ahora nos vamos a poner de acuerdo. Un 1% es lo que gana más de 400.000 pesos en adelante, porque paguen más impuestos. Ahí voy.
ahí tuvo el tino precisamente del superior gobierno y del área financiera del gobierno. Precisamente retomo mis palabras como psicoanalista y aclaro que lo que yo expresaba es la reacción de esos grupos, no que yo estoy de acuerdo o no, porque precisamente estoy de acuerdo, pero gracias porque tu intervención me lleva a mí a tener que aclarar el discurso, porque lo que yo precisamente exponía ante ustedes, apreciados públicos, lo que ponía es la reacción que están teniendo una reacción y a veces tienen influencia y ya sí, pero ya comenzaron a moverse. De eso es que yo estaba hablando. Bueno, subió también, doctor, sí, el impuesto en esta propuesta a las empresas que generan de 1.000 millones de pesos de ganancias al año. Sí. Subió de un 10, creo que es, a un 15, un 20%. Yo lo veo bien. Sí, sí. Porque la tasa impositiva, vuelvo y repito, es en base, en este caso, solamente hay 1.000 empresas en el país que generan más de 1.000 millones de ganancias de pesos al año. Sí. Es decir, que en esta parte suben los impuestos a los más ricos. Yo lo veo bien, yo lo veo bien. Así es. Pero que así mismo entonces se elimina el anticipo a las microempresas. Gracias a Dios. Claro. Porque las microempresas, que son la mayoría del sistema productivo, no estamos poniendo de acuerdo, sí, claro. Porque yo trato de ser con la voz social y con Capime y con el doctor Héctor Sánchez. Una de las propuestas que ha hecho el doctor Héctor Sánchez y reproducen en los medios, me dice él, porque ya inclusive le envié una comunicación a su excelencia, al señor presidente, hablando precisamente de que liberara un poco a la pequeña empresa. Bueno, entonces, yo lo veo bien, porque sí, yo trato de ser objetivo, sí, y trato de ser justo. Ustedes saben que yo soy de los principales críticos del gobierno, pero no de este gobierno, porque sea PRM o como se llame, no. Yo creo que, como he dicho otras veces, que yo estoy aquí más para decir lo que está mal que lo que está bien, porque para lo que está bien es que le pagan y fueron electos. Entonces, no lo tomen a mal, pero yo tengo que ser objetivo. Gracias a Dios, se elimina el anticipo a las microempresas. Así es. En vez de pagar 12 veces al año los impuestos a la DGI, solamente se va a hacer 3 veces al año. Entonces, eso motoriza, vuelvo y repito, las inversiones a nivel de las microempresas, sí, sin ese anticipo, cuando usted no sabe realmente lo que se va a ganar y ya usted está grabado en función de lo que ocurrió el año pasado, y nada le garantizaba que va a ser lo mismo para el próximo año en términos de rendimiento. Entonces, gracias a Dios, eliminado el anticipo a las microempresas que mueven el motor productivo en gran parte del país. Parece que le hicieron caso al senador Omar Fernández, que proponía esto, Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo. Doctor, asimismo, se liberan los sueldos, atención pequeño, en este momento, las personas que ganan en la República Dominicana hasta 32,000 pesos mensuales estaban libres de impuestos sobre la renta, es decir, no tienen que pagar nada al fisco, sí, no se les descontaba nada de su salario. Con esta propuesta, ese rango se aumentó a 39,987 pesos, casi 40,000 pesos. Ahora, las personas que ganen hasta casi 40,000 pesos, o sea, 39,900, también van a estar libres de impuestos sobre la renta. Repito, esas son medidas que tratan de paliar o de que no le afecte, junto con los programas sociales, a la clase pobre y también en la clase media, que siempre ha sido la más sufrida en cualquier situación de los impuestos, ¿verdad? Sí. O sea que hasta ahí estoy de acuerdo con las medidas. También se van a aumentar, doctor, de 0.15 a 0.20 se le va a cobrar la comisión a las transacciones bancarias, ya sea de transferencias o de cheques. Estoy de acuerdo en eso. Sí. Estoy de acuerdo con eso. Pero asimismo también no se van a gravar compras por internet ni a las plataformas digitales. Bueno. O sea, estoy de acuerdo con eso, porque aunque usted dirá que son pocas, o es la clase media la que más compra por internet, es un gran rubro al final de cuentas. Bueno. O sea, esas eliminaciones se va a compensar con lo que dijimos al principio, con el impuesto sobre la renta
a los que ganan más de 400.000 y con gravar a las empresas que ganan más de 1.000 millones de pesos al año. También, y para darle a usted la razón, se redujo el impuesto sucesoral, es decir, aquellas personas que pagan impuestos por una herencia, se redujo de 25 a un 10%. Así es. Está muy bien. Sí. Se redujo también la tasa de impuestos a las viviendas. Así es. Es decir, el famoso impuesto suntuario, o el famoso IPI, a la propiedad inmobiliaria, se redujo hasta un 10%, hasta un 8% también. O sea, que hasta ahí yo entiendo que estas medidas son prudentes. Así es. Porque de alguna manera palean, vuelvo y repito, mitigan el efecto de la guerra del Medio Oriente, que aunque se termine mañana, en términos bélicos, va a seguir un tiempo para uno poder, o cualquier economía, doctor, recuperarse. Yo puedo decir que el plan anticrisis del gobierno de subir impuestos a los más ricos, eliminar el anticipo a las microempresas, liberar los sueldos hasta los 39.887 de deducciones, y también las deducciones educativas se van a aumentar, es decir, usted va a poder deducir más en los gastos educativos. Así es. Y el no grabar compras por internet ni plataformas digitales, disminuir el impuesto suntuario, disminuir el impuesto sucesoral, junto, y ahí es que voy, ahora sí, para concatenar lo primero que dije, junto con un plan de ahorro del gobierno. Así es. En los gastos corrientes de capital, le hace salarios, en el fondo de pensiones o en el otorgamiento de pensiones especiales que suman casi 4.000 millones de pesos al año, junto también con una reducción en los gastos de representación de los funcionarios, en los combustibles, los vehículos. Las dos cosas tienen que ir a la par. ¿Qué usted cree? Sí, bueno, yo confío mucho en la sensibilidad moral y la sensibilidad social del señor presidente. Y lo ha demostrado desde el primer día. Entonces, ha demostrado también aquí, aunque el que hace el experticio es el gran amigo Magín Díaz. Gran amigo porque es una persona de carrera, no es una persona que tú le puedes indicar. Era PLDista, doctor. Sí, bueno, sí. Usted también es PLDista, hombre. Bueno, es más, vamos a no mezclar con lo político, porque Magín viene del PLD, del PLD de Danilo, del PLD de Lionel, y ahora está en el PRM de Luis Abinader. Bueno, por la capacidad y el talento. Bueno. ¿Y por qué no me buscan a mí a usted? Bueno. Esos son otros temas. Okay. Bueno, tú sabes lo que estamos analizando del asesor. Del asesor. Sí. Okay. Mañana, doctor, estos detalles los vamos a ver todavía con más desmenuzado en el programa que tenemos, en el programa hijo de de los sábados de Políticas Públicas en Línea a través de la plataforma del Nuevo Diario TV. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa. No le cambien, que tenemos todavía un bloque más en su programa Políticas Públicas. ¿Abrimos los teléfonos o no, pequeño? Sí. Vamos a abrir los teléfonos. Sí. Hoy es viernes, pequeño. Aunque sea un par de llamadas. Regresamos enseguida, por favor, no le cambien. Sí. También se me olvidó decir en el segmento anterior que dentro de las medidas anticrisis que propone el gobierno y anunció en el día de ayer, hay un aspecto muy importante que el pequeño no lo recordó, y es que quedan congelados por 3 meses los precios de los combustibles. Quiere decir, si lo vemos desde geopolíticamente, está por terminar el conflicto y volverá el barril de petróleo a su precio original de $60 por barril, como empezó el año. Vámonos con el público en vivo. Políticas Públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le hablo a Rafael de San José de Ocoa. Dime a ver, Rafael. Mirando ese importante programa que siempre no me lo pierdo, es un programa muy bueno. Gracias. Decirle que me está cosechando lo que sembró. Dejó su gente fuera, gente que han sido del PRD y PRM siempre, lo dejó fuera. Y el partido está abajo que va, porque nosotros cuando lo dejaron fuera no votamos por ese partido otra vez. Ya usted sabe, en el 2028 se verán feos. Ahí está tu comentario. Gracias, Rafael, desde Ocoa.
Políticas Públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes, mi querido. Ah, mi amiga Olga. Mucha vida y salud, ay sí, de aquí de Villajuana, mi rey. Gracias, Olga. Qué bueno. Cuéntanos. Oye, esa medida que tomó el presidente está muy buena. Sí. Hay que ser justos. Hay que ser justo. Yo soy de la que digo, él piensa en los pobres, señores. Porque él es humano, aunque él sea millonario de cuna, él se mortifica como está esta situación. Mira, él dio un palo ahí, todo eso nos favorece a los infelices. Eso es porque verdad. los ricos lo tienen todo, no importa. Eso es verdad. Tienen que cargarle a él la deuda, a ellos, a esos ricos. Gracias por tu llamada, Gracias, Olga. Olga. Ok, mi amor, y felicidades a mi presidente. Bye. Bueno, la Bien. verdad es que estas medidas son para favorecer a los más pobres. Así. Sí, no, vamos a estar claros, porque Eso. vuelvo y repito, hay que ser justos y objetivos, y sobre todo los que tenemos el privilegio de tener un micrófono y una cámara que nos puedan ver. Todo no es nada más acabar el gobierno. Hay que Exactamente. dársela, como dicen los muchachos, cuando la tienen. Sí. Políticas Públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? Sí, buenas tardes, Darío Montaño desde La Jacobo, Dime, Darío. para reconocer la importancia del programa, un programa nítido, los comentarios son precisamente claros Gracias. y la población siempre se mantiene orientada en buena lid. Gracias. Yo quería aprovechar para aclarar en la parte que correspondía a la pregunta de que ¿y por qué a Cristóbal Colón se le cedió la licencia para el viaje, Ajá. para la expedición? Ajá. Y decían que afirmaban que era por el sacerdote que habló, ¿no? Sin embargo, quien tenía la última palabra era Fernando e Isabel. Sí. Entonces, ¿cómo logra definitivamente Cristóbal Colón que se le apoye y se le dé su partida? Fácil. Le propone Cristóbal Colón, bueno, pero sí, porque como decían ustedes, se cree en el precipicio que se va a tragar a la gente, El pacto, sí. porque hay una ilusión óptica, ¿no? ¿Verdad? Del cielo al agua, Claro. que se ve el horizonte, Mira, que Jacobo, parece un precipicio. un poquito rápido porque nos quedan pocos minutos. Exacto. Entonces él decía, le pregunto, pero dice Cristóbal Colón, pero si nosotros estamos, ¿por qué otros no pueden estar? Claro. Y así porque se les cedió ese permiso. Gracias por tu Muchas llamada. gracias, estaremos en sintonía. Gracias por Ok, tu llamada. gracias por esa versión. Así mismo es. Aceptamos. Políticas Públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, su amiga de aquí de Indianápolis. Mi Oh, amiga de Lidia. Indianápolis, Lidia. Lidia. Lidia, no nos regañes. Que esta vez, Exactamente. mira, Oye, Lidia, esta ahora vez yo estuvimos de estoy acuerdo. bien duro a ti. Óyeme, esta vez. Si te gusta aquí es que no suban los combustibles. Eso sí te gusta aquí. Yo quisiera vivir en Santo Domingo. Ahora tú ves cuánto yo he pagado por galón de gasolina aquí. Y el presidente no hace nada. ¿Eh? Eso sí te gusta a ti, que lo congelen, ¿eh? Claro, Lidia, pero fíjate, ahora no Ah. estoy atacando. Y a ti te gusta mucho, ustedes en República Dominicana les gusta hablar, ay, que los pobrecitos, Ustedes no sé qué. ya me metieron. Mira, hay gente pobre en Yo le Santo digo, Domingo dígale. que come mejor que cualquier chico. Ah, ven para acá entonces. Sí, sí. ¿Verdad? Ven Sí. para acá a vivir. A la nada te puede de que me pensionen, yo me voy para mi país, yo no tengo que venir a buscar aquí ya. Y Está bien. vendo casi, vendo todo lo que tengo. Gracias Ah. por tu llamada, Lidia. Pero fíjate, Lidia, una pregunta de investigación. ¿Y qué haces tú? ¿Cuál es tu ocupación allá? Ya colgó. Sí, no, pero ella está escuchando. Claro. Nosotros nos dirigimos directamente al ojo, Ella a está la hablando que retina del pueblo. Que la pensionen para venir a vivir aquí. Bueno, porque allá el horario es difícil, o sea, Y el clima. el clima. Yo creo que es la última Ah, llamada. No, Políticas esa misma públicas. Buenas Lidia. tardes. Aló. Hello. Políticas públicas. Gonzalo, presidente. Ah, ok. Ah, ok. Gonzalo, presidente. dice. Sí, sí. Le voy a decir a Lidia que nos está mirando, para que vea que yo, como ella me Te tilda, sindica, me te sindica sindica. como siempre atacando al presidente Abinader. No, no es así. Mire cómo yo le doy cuando tengo que darle, reconocer lo que está bien hecho. Nosotros tenemos un equilibrio. Yo soy el que lo defiende y tú eres el que No, lo déjate de eso. No. Lo que yo entiendo es mi trabajo, que aquí yo no Ah, estoy para... de que ya para- nos vamos. No, porque nosotros estamos para decir la cosa que La está co- mal. Las cosas como son. Y las cosas como, Así como es. son. Bueno, señores, miren, ya terminamos por hoy. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que mañana, a las 9 de la mañana, en punto y en vivo, Políticas Públicas en línea
se traslada a la plataforma digital del Nuevo Diario TV. Así Políticas es. Públicas en Línea es un hijo de este programa. Pero el lunes, si Dios quiere, y ustedes también, a la 1 de la tarde en vivo, como es costumbre, Políticas Públicas estará en este su canal. Pero 19 diga quiénes van a de- estar mañana en de Política televisión. Pública. Dígame. Diga quiénes van a estar mañana. Mañana estaremos el doctor Julio Castro, un servidor, Ricardo Seniler, José Rosario, Hochi y Jesús Guerrero. Los 4 que echaron a Pedro al pozo. Los O a 4 Lionel jinetes al de pozo, Cés. no sé. O a Gonzalo, No. o a Lionel, no sé. Bye bye, pásenla bien y buen fin de semana.